Bueno, muy bien, seguimos en CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, también nuestra web libertas.uy por internet, nuestra organización Libertas. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Estamos aguardando la presencia de la doctora Silvia Echevarne para conversar con ella acerca de este tema que está bastante complicado, ¿no? Acá tengo un comunicado de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga, fundada el 5 de agosto de 1906, que dice lo siguiente: desde un buen tiempo esta parte de la logística, desde y hacia el puerto de Montevideo, ha venido teniendo grandes dificultades, demoras generadas por diversas situaciones que siempre culminan en el perjuicio a las empresas transportistas y por consiguiente a sus clientes, importadores y exportadores uruguayos. Conjuntamente con las demás gremiales que operan en este sector, hemos agotado todas las instancias de diálogo, tanto con las autoridades de la Administración Nacional de Puertos como con los responsables de las empresas operadoras, Terminal Cuenca de Plata y Montecom. La mayor responsabilidad en todo este caos la centramos en la Administración Nacional de Puertos, organismo regulador de la actividad que resulta omiso al momento de exigirle a los operadores portuarios el cumplimiento de sus obligaciones. De la misma forma, la Administración Nacional de Puertos presenta una falta de cumplimiento constante en los servicios que a ella le corresponden: disponibilidad de balanzas y personal suficiente que cubra en tiempo y forma el pesaje que obligatoriamente debe tener toda la carga, control de que las diferentes operaciones se realicen bajo los protocolos previstos, falta de comunicación entre los puestos de ingreso y la operación en muelles, desorganización del tránsito dentro del recinto, etc. Un montón de inoperancias, de disfuncionalidades dentro del puerto de Montevideo que generan ese colapso que hemos visto todos los uruguayos en la rambla portuaria, con centenares, llegan a ser cuántos camiones, cantidad, cuadras y cuadras y cuadras de camiones parados, podemos decir, sí, en términos portuarios, en términos navieros, durante más de 24 horas. Nos preocupa especialmente el trato abusivo que reciben nuestros clientes de parte de los operadores y, una vez más, sin que la Administración Nacional de Puertos intervenga en el control de dicho abuso. Este punto yo me quiero detener porque mi papá fue despachante de aduanas y siempre me explicaba: despachante de aduanas para una empresa importante del país, no era un despachante de aduanas independiente, sino que obteniendo, bueno, su título, su documentación profesional, siempre dentro de una empresa, además, donde realizó sus cursos y también comercio exterior, se dedicó a la parte de la dirección de importaciones de la empresa. Y me decía: mira, Rubén, ¿sabes qué? Hay que coimear todo el tiempo a esta gente. Si no coimeás, no sale la mercadería. Y la empresa tenía que rápidamente, bueno, te voy a decir, elaborar los cigarros. Y el tabaco, si no, quedaba parado ahí. Y eran $2000 en aquella. Estamos hablando de la década del 90. $2000, $1500, $3000. Y además tenía que conocer con quiénes, hablar de buena manera, porque si no te trancaban todo en lo que eran las estivas de las descargas o las cargas. Y si eso queda parado ahí, bueno, la empresa empieza a perder dinero. Además hay costos por cada día que esa mercadería está ahí. Está con nosotros la doctora Silvia Echevarne. Quería esto, de algún modo, ejemplificarlo, doctora, porque lo viví de cerca con mi papá, despachante de aduanas, que también amaba mucho al puerto y esa actividad portuaria, pero estaba muy desencantado con esa realidad. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta por acá con ustedes. Bienvenida al Uruguay después de un viaje que sé que le fue muy bien, Es así, afortunadamente. es Muy así. bien, Que si por muy mí bien. fuera hubiera sido más corto, porque soy de los que se va pero extraña enseguida. Al ¿Ah, tercer o sí? cuarto día ya me quiero volver. A diferencia de muchos que viajan y disfrutan, yo al tercer o cuarto día ya estoy extrañando mi país, las costumbres, las radios, los diarios. Así Claro, que claro. soy bastante arraigada por acá. Bien, una mujer oriental, así, de pura cepa. Sí, lo digo además con orgullo porque Seguro, extraño. sin duda, nos pasa mucho eso. Si bien es precioso viajar por el mundo, uno empieza a extrañar, ¿no? Hasta los pequeños lugares, los hábitos, la gente con la que convive, y Exacto. como bien dice usted. Lo que no me gusta ver cuando vuelvo es este caos que tenemos ahora, estas colas de 10 kilómetros de camiones, porque en definitiva uno esto no lo ve en ninguna parte del mundo. Esto 10 no kilómetros. sucede,
Ujú. 10 kilómetros. La verdad es que andan por las redes unos videos que han circulado, que además la desafortunada decisión de la Intendencia de Montevideo de salir a multar a los camioneros, y empiezo por el final, porque ahora vamos a ver cuál es la realidad que se está viviendo y quién pierde en todo esto, porque acá no hay empate. Claro. Acá, en términos de fútbol, nadie está empatando el partido. Y en definitiva, lo que venimos diciendo siempre, quien pierde es el país. ¿Pierden los camioneros? Sí, pierden los camioneros, pero también pierde el país, y fundamentalmente pierde el país, pierden los productores, pierden aquellos que están todo el tiempo tratando de sacar la producción y el país adelante. Así que es muy disgustante ver las medidas que se van a tomar, y más aún es ver que la Intendencia de Montevideo le está pidiendo al Ministerio del Interior que ponga orden. Bueno, realmente es un caos quien haya estado este fin de semana por Ruta 5, además de que está trancada por el tema del viaducto y la obra, todo el desvío, toda esta fila enorme de camiones, donde hay camioneros, Rubén, que entraban o pretendían entrar a las 2 de la tarde y volvían a la 1 de la mañana. Yo Claro. quiero explicar un poco a qué se debe esto, y quiero que la gente comprenda que esto impacta en el bolsillo de nosotros. Esto tiene que ver con lo que compramos, con el consumo. Esto obedece obviamente al malestar que hay en el puerto de Montevideo, ¿verdad? Toda esta especie de acuerdo, ahora un protocolo que se va a poner en marcha a partir del 1 de noviembre, un protocolo que empieza de una forma dictatorial a desviar las cargas de los muelles públicos hacia la terminal especializada. Eso va a generar cierta mano de obra vacante, van a quedar lamentablemente empleados fuera del circuito laboral, y eso está generando una serie de malestares. ¿De qué forma? Bueno, están tomando medidas, hay paros en TCP y hay paros también en los muelles públicos. Hoy, por ejemplo, TCP estuvo en conflicto todo el fin de semana, y hoy también hay conflicto hasta la tarde. Eso tiene que ver con las medidas intraportuarias, pero bueno, ¿cómo afecta los barcos? ¿Cómo afecta la carga? ¿Cómo afecta al transportista? Bueno, para entender un poco de qué se trata, vamos a explicarle a la gente que el puerto tiene un sistema de pesaje. Hay balanzas, ¿tá? Hay 4 balanzas en lo que es el acceso norte. Para quienes hayan andado por ahí la entrada de la calle Colombia, ahí, por ahí tienen que ingresar los camiones, pasan directo a la balanza. ¿Qué es lo que se tiene que pesar? Bueno, básicamente todo. Se pesa la madera, se pesa los contenedores, toda la carga a granel. Lo que no se está pesando ahora por alguna decisión que no tengo bien claro es el ganado. Solo lo que es ganado en pie no se está pesando. Después, todo lo que ingresa al puerto de Montevideo tiene que pasar por esas 4 balanzas. Pero ¿qué sucede? No funcionan las 4, funcionan solamente 2, y en turnos rotativos, es decir, no están todo el tiempo habilitadas. Eso es para el ingreso de la carga a los muelles públicos. En la terminal especializada se pesan todos los contenedores, como dijimos, pero hay una sola balanza. Una sola para el ingreso y una sola para el egreso. Yo veía este fin de semana la propaganda, ¿no?, de Catón Matí, donde decía estamos en obra, casi página entera en el diario El Observador. Qué bueno sería que pusieran otra balanza, porque realmente la están necesitando. Tener una sola balanza es realmente improductivo y genera este caos y esta cola que realmente no es productivo para nada. Ahora vamos a hablar en números, qué pasa y cuánto se pierde, cuánto demoran y qué demoras hubo concretamente este fin de semana en los barcos. Ahora, números reales, datos objetivos de la realidad, como nos gusta hablar siempre. ¿Qué sucede en TCP? ¿Por qué no hay más balanzas? Bueno, aparentemente dicen que no hay funcionarios suficientes de ANP. Ustedes saben que las balanzas son controladas por la Administración Nacional de Puertos. Por eso esos comunicados que veíamos hace un ratito de los transportistas achacan la mayor parte de la responsabilidad
a la Administración Nacional de Puertos, donde hay claramente un problema de gestión. No es posible que haya 4 balanzas y solamente 2 operativas. Pero Doctora, en en el ese turno de la sentido, noche, hay que aclarar que es uno de los servicios que brinda la Administración Nacional de Puertos. por el que le Por eso se le cobra, achaca. por el que cobra además, y Claro, cobra muy bien, que cobra muy claro. bien. Pero vamos a ver si es eficiente. No solamente no es suficiente, sino que tampoco es eficiente. Y se lo voy a demostrar también con ejemplos claros y reales, como nos gusta hablar siempre a nosotros. Ahora bien, de las 4 balanzas solamente funcionan 2, dijimos. En TCP solo hay una. Creo que no sería, en la inversión millonaria que van a hacer, no sería inconveniente que pusieran alguna más, pero el problema aparentemente es que no hay funcionarios suficientes en la ANP. La Administración Nacional de Puertos tiene 1.501 funcionarios. La verdad que no puedo creer que no haya nadie para operar las balanzas. Pero en Acceso Norte, donde yo les contaba, en la calle Colombia, donde se pesa todo lo que va para los muelles públicos, excepto el ganado, en el turno de la noche, que para el puerto el turno de la nocturnidad es diferente, es de 23 a 7 de la mañana, hay un solo balancero que trabaja, porque en verdad hay 2 personas, pero uno solo que trabaja, y ese trabaja 4 horas, descansa, viene el otro, 4 horas, descansa, viene el otro. En la rotación se pierden más o menos 20 minutos, es decir, el cambio de turno, vamos a decir. Claro. Al cabo de un barco, 20 minutos es prácticamente un día de trabajo. Es decir, esas demoras, esa falta de sistematización de este sistema de balanza realmente es obsoleto. Yo tuve la oportunidad de conversar este fin de semana con el ingeniero en sistemas del puerto de Buenos Aires, que opera una de las terminales más modernas que yo he visto acá en la región, que es Dubai Port. Y la verdad que le mandé los videos y me decía que esto no lo podía creer, que no lo había visto en ninguna parte del mundo, y que lo que normalmente se utiliza es un sistema automatizado, donde los camioneros van con una especie de tag, como el telepeaje, y salen todos los datos cargados, la barrera se levanta automáticamente, pero cuando digo todos los datos cargados, digo todos los datos, aduana, ANP, Ministerio de Transporte, ganadería en caso de que sea carga que tenga que ser fiscalizada. Es decir, esto que estamos viendo para los que dicen puerto del futuro, está muy lejos de ser el puerto del futuro. Pero, doctora, yo recuerdo, de acuerdo a eso que usted dice, recuerdo que hace un tiempito atrás, no mucho tiempo atrás, un mes, pongámosle, el sindicato de la aduana, de aduaneros, del gremio, estaba reclamando 600 empleados más. 600 empleados más. Sí, y de acuerdo a lo que usted está planteando, hoy se sistematiza todo con la nueva tecnología, se automatiza y no se precisa, por ejemplo. Pero hablamos de 1.500 empleados. En todos los seminarios que participamos, en los congresos anuales, donde además compartimos, nos encontramos todos en esos congresos, se habla, esto no sucede en ninguna parte del mundo, esto que estamos viendo acá, un sistema que... Pero además, no solamente es insuficiente, sino que es deficiente. Y no solamente por los turnos, por el tiempo que se pierde en el cambio de turnos, sino porque le voy a poner el ejemplo de la madera, que es una carga a granel, que este fin de semana se comenzó a cargar. La madera sale del acopio, digamos, del lugar de origen, donde está toda estivada, digamos, toda ahí está acopiada, donde ya se le puso los códigos de barra, fumigada y pronta para exportar, sale pesada, porque el exportador tiene que saber lo que vende. Así que el camión sube con un talis de pesaje, ¿verdad? Bien. Llega al puerto y tiene que volver a pesar, después de hacer esa larga cola. Exacto. Lo curioso es que cuando se pesa en el puerto, no logramos obtener el peso neto, porque no sabemos cuánto pesa el camión, es decir, no hay tara. Entonces, ¿cuánto de real es ese pesaje? Realmente no es para nada real, porque no tenemos el peso neto de la carga. Tendríamos que pesar el camión vacío, subir la madera, pesarlo de vuelta, poner tara, es decir, algo que ni en el almacén de cuando yo era chica, ¿se acuerda cuando poníamos la tara en el almacén, la balanza? Bueno, esto realmente, y tengo unos cuantos años, La verdad que no se ha visto nunca. Y después hay un pesaje más, que es cuando se carga el barco. El draft del barco, también el capitán es muy estricto en eso, tiene que saber cuánta carga se va a pesar. Lleva en el barco, claro. Exactamente. Y ahí puede haber un margen de error de más o menos 50 toneladas, pero es mucho menor al de no saber. O sea que
Estamos ante un sistema ineficiente, ineficaz, burocrático y que lo único que hace es no reflejar la realidad, porque en definitiva no tenemos datos exactos. Y para ponernos a hablar de puerto del futuro, tendríamos que estar pensando en un sistema eficiente de automatización de las balanzas, donde estén cargados absolutamente todos los datos y todo esto sea como un relojito, Rubén, tiene que ser tremendamente ágil, como funciona en todas partes del mundo. Doctor, Vamos a ahora hablar de plata. esta deficiencia, ¿no? Logística, infraestructural, evidentemente es consecuencia de años de una pésima administración en el puerto. Esto Sin no es de duda, ahora. Claro. sin duda. De hecho, Este deterioro, se están pagando los platos rotos, de un deterioro de muchos años. De hecho, la balanza hace un tiempo la habían sacado. Yo hablé en alguna oportunidad con el actual presidente de la ANP, le manifesté que la balanza era un problema, realmente es un problema, que no hay por qué tenerla, o por lo menos no de esta forma, que hay que buscarle la vuelta. Él coincidió conmigo. Lo que pasa es que yo también comprendo que después vino todo esto del acuerdo, en fin, un maremoto desde la pandemia, en fin, sí. Y finalmente no se abarcó el tema. Pero hay que abordarlo, sin lugar a dudas hay que abordarlo. Y vamos a hablar en plata, y vamos a hablar en tiempo también. Los camioneros normalmente, hablando de la carga a granel, cobran por viaje. Hablando de carga a granel. Quienes cargan contenedores son jornaleros. Ahí están muy afectados los dueños de los camiones, ¿verdad? Que en muchos casos son pymes, son empresarios que con algún despido, algún leasing, han comprado un par de camiones, se asocian. Digo, tampoco pensemos que son grandes flotas de gente que la está remando, que no les sirve estar pagando los jornales para hacer un viaje por día. Vamos a decir todo, ¿verdad? Pero en el caso de los containeros son generalmente jornaleros. En el caso de la carga a granel se cobra por viaje. Normalmente en 24 horas se hacen un promedio de entre 10 y 12 viajes, y se cobra en el 24 horas, y se cobra en el entorno de 70, 80 dólares por viaje. Estamos hablando de un jornal de 24 horas de 800 dólares, que es mucha plata, ¿verdad? Para un camionero se pasa las 24 horas arriba del camión. Hay un tiempo de 2 horas y media más o menos, que es lo que se demora en ir al acopio, pesar y demás, pero es un trayecto muy cortito, además son unos pocos kilómetros, ¿verdad?, del acopio al puerto, pero realmente es atractivo, teniendo en cuenta además que las cargas en el puerto son zafrales, es decir, ganan 800 dólares por día, sí, pero trabajan 3 días al mes, 4 a lo sumo. Recuerden eso siempre, son zafrales, son barcos que vienen puntualmente. A este ritmo que estamos ahora, están haciendo 3, 4 viajes. Y como pusimos por ahí en una nota que va a salir, rondando la dignidad, ¿no? Teniendo que estar 20 horas arriba de un camión, teniendo que comprar comida por ahí, teniendo que hacer las necesidades. Es decir, realmente una situación muy indigna, que no es propia del puerto del futuro. Vamos a hablar las cosas como son. Así que hoy en este promedio están haciendo menos de la mitad de viajes y pasando situaciones que rondan la dignidad humana. Pero ¿qué pasó con los barcos? Bueno, hablando del acuerdo, porque no nos vamos a olvidar que siempre hemos tratado el tema del acuerdo. En el marco del acuerdo es todo esto. En el marco del acuerdo, vamos a hablar, ¿cómo se refleja? Bueno, mire, en este fin de semana hubo 18 barcos en el puerto de Montevideo. En promedio, con este atasco y todo este lío, esos 18 barcos tuvieron 36 horas con 6 minutos de espera. Pero se lo voy a discriminar. 28% de los barcos esperó más de 12 horas para poder ingresar a muelle. 11% esperó entre 12 y 24 horas. 50% esperó más de 36 horas. Significa que si seguimos en la lógica del acuerdo, el 50% de los barcos hubiera entrado a trabajar a los muelles públicos. Claro. ¿Para qué queremos el acuerdo? Claro. Digo, para tener un acuerdo de estas características hay que tener muy aceitado el mecanismo del que estamos hablando, y estoy demostrándole que no ha estado aceitado. Y el 56% de los barcos esperó más de 24 horas. Significa que prácticamente la mayoría de los barcos se hubieran trabajado en los muelles públicos. Esos son datos objetivos de la realidad de este fin de semana. Ahora le dicen al capitán de esos barcos que tiene que volver al puerto de Montevideo, y a los empresarios se ponen a llorar. No, mire, ahí no voy más. No voy más. En 36 horas se va y viene en camión a Brasil. Va y viene y lleva los contenedores. ¿Qué va a esperar acá?
claro. Pero en el marco del acuerdo que dice que si por más de 24 horas la terminal especializada no puede atender los contenedores, van a ir a los muelles públicos, bueno, le tengo malas noticias. El acuerdo este fin de semana hubiera indicado que los 18 barcos se hubieran atendido en los muelles públicos, porque en promedio esperaron 30 horas con 6 minutos, tuvieron 30 horas con 6 minutos de espera, con lo cual deberían de haber sido derivados todos a los muelles públicos. Ahora, quiero detenerme, me quedan 3 minutos, y quiero mencionar a cuenta de más, para la próxima, algo que salió también en la prensa y que tiene que ver con uno de los proyectos, me parece, más viable, o por lo menos más serio, y que se ha abordado con seriedad, y que ha tenido mucho que ver en cómo se hacen realmente las cosas. Y que tuvo a la cabeza la consultora Ceres, con el economista Ignacio Mullo, con 6 economistas que trabajaron denodadamente, con el capitán Juan José Maceo, queridísimo amigo, con el doctor González Lapeire, con su aporte jurídico que ha sido invaluable, y han hecho un trabajo formidable que tuvo su réplica en la prensa, hablando de, creo, una de las cuencas fronterizas que va a tener, o que puede llegar a tener, viabilidad, y que es la cuenca de la Laguna Merín, de una zona muy, muy deprimida del Estado, ¿verdad? Del Estado uruguayo, está realmente muy resignada, todos esos productores están necesitando sí o sí una salida urgente. Claro. Tenemos muy buena relación con Brasil, se necesita el dragado del Canal San Gonzalo, sé que el presidente, el general Manini Ríos, estuvo en Brasil, ha abordado este tema. Es decir, esta consultora ha arrojado óptimos resultados, así se hacen las cosas, Rubén. Cuando uno tiene un proyecto hay que dárselo a gente que sepa y decirles, ¿no se estudian la posibilidad de esto? Y lo estudiaron y trabajaron. 6 economistas consultaron, anduvieron en el lugar, se entrevistaron con los productores, vieron las cargas que había, vieron que era viable. Bueno, es viable, o hay una posibilidad de viabilidad. Obviamente tenemos que contar con la ayuda de Brasil, que estaría dada. Opinión de jurista, opinión de gente muy experiente en el ámbito marítimo. Y creo que hoy por hoy tenemos que empezar a poner el ojo sobre la cuenca de la Laguna Merín, no solamente porque esa zona lo indican el PBI, lo indica... todos los indicadores económicos están muy deprimidas, muy afectadas por la pandemia, y hay una solución. Pero fundamentalmente, Rubén, porque se ha hecho con seriedad. Esto lo dejo a cuenta de más, seguramente el doctor González Lapeire le va a gustar hablar de este tema, ha trabajado mucho, y vemos ahí algo de luz sobre uno de los proyectos que puede llegar a ser viable en términos marítimos y portuarios en lo que va del periodo. El resto, infelizmente, para el olvido. Doctora, interesante este proyecto y queda cuenta de seguir tratándolo en profundidad, tanto con el doctor Lapeire como con usted. Me parece que es un tema muy importante, ¿no? Darle competitividad a los productos de esa zona del país, que está muy, como usted dice, muy deprimida. Además se generaría un polo de desarrollo también, un montón de cosas que sería bueno destacar. Y ni que hablar el punto de partida. Profesionales además, que realmente con estudian el tema, ¿no? Problemas logísticos que ellos tienen también, ¿verdad? Para sacar la producción tienen que venir a Montevideo, para salir por Palmira es una locura lo que está pasando. Por eso le daría más competitividad. Dejarse de delirar con la laguna, con la cuenca del río Uruguay, con la hidrovía del río Uruguay. Ya el presidente Fernández ha dicho que a Uruguay no le va a dar nada, que no le va a autorizar nada para que salga. Es decir, hay que empezar a bajar a tierra, darle a gente que sepa, estudiar con seriedad los temas, dejarse de sueños. Soñar, soñamos todos. Yo tengo sueños, mire, el puerto que yo sueño seguramente no lo voy a ver nunca en mi país. Así que los sueños es para gente idealista. Para gente realista, lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es una posibilidad cierta en la cuenca de la Laguna Merín. Todo el resto forma parte de sueños e ideales. Exacto. Doctora, muchísimas gracias, que tenga muy buen lunes. Como siempre. Un placer igualmente como siempre. Para nosotros, igualmente. Encantada Y bueno, la de esperamos en un próximo lunes. Vemos cómo coordinamos con el doctor Lapeire. Con mucho gusto. Que pase muy bien. La doctora Silvia Echevarne, conversando con nosotros, especialista en Derecho Marítimo, en Logística Portuaria. Ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y muy especialista en este tema, por supuesto. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.